Y presentamos a Andrea Novembre, profesora de matemática de la Universidad Nacional de Buenos Aires, docente e investigadora en didáctica de la matemática, autora de diversos documentos curriculares, libros de textos y textos para docentes. Formó parte del equipo de matemática del CEPA, del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y del equipo técnico central de la Dirección de Capacitación de Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. Además, coordinó el equipo de matemática de Escuelas de Innovación, Conectar Igualdad, el equipo de matemática de la Dirección de Educación Primaria, en la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, y el equipo del Infod del Ministerio de Deportes y Educación de la Nación. Podemos agregar también, actualmente es directora del profesorado de matemática de la Universidad Nacional de Hurlingham y coordinadora de matemática de la Escuela Sholem Aleichem. Le damos la bienvenida y la palabra, por supuesto. Adelante, Andrea. Un gusto de tenerte con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es una alegría estar hoy acá con ustedes charlando sobre matemática y la enseñanza. Bueno, voy a compartir pantalla para poder ir siguiendo la presentación. Vamos a ver un segundito. ¿Se ve, no? Perfecto, muy bien. Bueno, el título de la presentación de hoy es acerca de la enseñanza y el aprendizaje del cálculo mental en la escuela primaria. La verdad que es un título demasiado pretencioso para la charla que vamos a tener hoy, porque en realidad me parece que hay muchísimos documentos curriculares, hay muchísimo material sobre la enseñanza y el aprendizaje del cálculo mental en la escuela. Entonces, más allá de detenernos en cómo enseñarlo, lo que voy a plantear es una reflexión acerca de por qué le damos tanta importancia a la enseñanza del cálculo mental en la escuela primaria. Entonces, para empezar, yo quería compartir con ustedes un meme, que es el siguiente meme, que muchos habrán visto por ahí, circulan mucho por Instagram, por Facebook. En este meme, la persona escribe el cálculo 18 menos 9, y después de intentar aplicar un algoritmo para resolver esa resta de manera correcta, termina con el mismo cálculo, 18 menos 9. Esto es algo habitual en los estudiantes, ¿no? Digamos, aplicar un algoritmo para resolver un cálculo que en realidad el algoritmo no permite resolver. Entonces, frente a tener que resolver el mismo cálculo que había que resolver originalmente, o bien uno apela a la memoria, si es que sabe y se acuerda cuánto es 18 menos 9, o tiene que empezar a usar los dedos, empezar a restarle 9 a 18, ir bajando, 17, 16, 15, hasta llegar al resultado, o sumar desde 9 hasta 18 y ver cuánto había que agregarle para llegar a 18. Entonces, el algoritmo en este caso resulta totalmente inútil, ¿no? Porque no me brinda una respuesta para mi cálculo. Entonces, quería mostrar como contraparte de esto un razonamiento de Facundo, un nene de primer grado, que dice lo siguiente: ¿o no que 6 es 1 más que 5? Y 6 más 4 suma 10, porque si le sacás a 6 1 que le queda más que 5 y se lo agrego al 4, suma 10, porque sé que 5 y 5 suma 10. Y sigue. Si le sacás 1 al 6, te queda 5, y se lo agregás al 4, y después de 4 viene 5. En este caso, Facundo está explicando cómo él hace para saber que 6 más 4 suman 10 a partir de ciertos conocimientos que él tiene. Entonces, lo que quiero hacer en este momento es poner en contraposición estas dos maneras de resolver un cálculo, ¿no?
Bien, entonces, lo primero que podemos decir es que las cuentas paradas no sirven para resolver cualquier cálculo. Ya vimos ese primer ejemplo, el del meme, que por más que estoy resolviendo correctamente un cálculo utilizando el algoritmo de la resta, no puedo encontrar el resultado de ese cálculo a través de ese algoritmo, porque me vuelve a quedar la misma cuenta que tengo. Pero va mucho más allá de eso, no es solamente que hay cuentas que me queda lo mismo que aplicando el algoritmo que no aplicándolo. Hay otras cuentas que en realidad no convienen resolver como cuentas paradas. Por ejemplo, 20 más 20 o 1000 más 3000. Digo, no importa la magnitud de los números con los que se trabaje. Hay cálculos que son fáciles de resolver mentalmente, apoyándose obviamente en determinados conocimientos previos. Pero para estos cálculos no tiene sentido escribir una cuenta parada. Ahora, esto no es absoluto, ¿no? Porque, digamos, depende de los conocimientos de quien esté resolviendo ese cálculo. Digo, cuanto más conocimientos uno tenga disponibles, mayor va a ser el conjunto de cálculos que me va a convenir resolver mentalmente y no haciendo una cuenta parada, aplicando un algoritmo. Y esto es interesante, ¿no? Porque poder determinar como docente cuál es ese conjunto de conocimientos disponibles me va a ayudar a saber cuál es el conjunto de cálculos que espero que mis alumnos puedan resolver utilizando técnicas de cálculo mental. ¿Está bien? Entonces, esto me lleva a pensar en cuáles son los distintos tipos de cálculo que deberíamos trabajar en la escuela. Por un lado tenemos el cálculo mental, que ahora vamos a definir bien a qué nos referimos con el cálculo mental. En el otro extremo tengo el cálculo algorítmico, que es, bueno, aplicar los distintos algoritmos para resolver los cálculos. Y en el medio tengo el cálculo estimativo, es decir, el que de alguna manera nos permite saber aproximadamente cuánto debería dar un cálculo. Y ese cálculo, ese tipo de cálculo, tiene una importancia enorme para nosotros en la matemática, porque es lo que va a funcionar como un mecanismo de control. Es lo que me va a decir si los resultados que estoy obteniendo son o no son coherentes. Entonces, desde la enseñanza es importante todo el tiempo trabajar con el cálculo estimativo, porque si no, no tienen manera los chicos de saber si lo que están resolviendo tiene sentido o no tiene sentido, ¿no? También aparece acá de manera transversal el uso de la calculadora. La calculadora también es un mecanismo de control para corregir los cálculos resueltos a través de otro mecanismo. Bien, entonces dijimos, tenemos por un lado el cálculo mental o reflexionado, y es importante entender que también tiene este nombre, porque la palabra mental no es tal vez un nombre muy feliz, porque mucha gente cree que es un cálculo que no requiere de ningún tipo de escritura, ¿no? Y en realidad no se refiere a eso. Yo creo que lo describe de mejor manera la palabra cálculo reflexionado, llamarlo cálculo reflexionado. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál es la definición? Es un conjunto de procedimientos que se articulan sin recurrir a un algoritmo preestablecido. En el mismo se utilizan una diversidad de técnicas que se adaptan a los números en juego y a los conocimientos o preferencias de quien resuelve el cálculo. Y acá quiero volver sobre esto. Depende de los números en juego, según los números que tenga y según el cálculo que tenga que resolver, me va a convenir usar alguna estrategia u otra tal vez, ¿no? Y también depende de las preferencias de quien lo está resolviendo. Entonces, me gusta esta definición que toma en cuenta las preferencias, porque no hay una única manera de resolver un mismo cálculo. Y según las preferencias de cada uno, se puede resolver de una manera o de otra, y ambas pueden ser correctas. Es un cálculo reflexionado que muchas veces requiere del apoyo de la escritura, que es ventajoso para estimar resultados, realizar cálculos aproximados o exactos y como mecanismo de control de los algoritmos. Es decir que el cálculo mental también es una herramienta para hacer cálculos aproximados y por lo tanto para que funcionen como un mecanismo de control de lo que se está resolviendo.
Por otro lado tenemos el cálculo algorítmico. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos? El cálculo algoritmo es una serie de reglas aplicadas en un orden determinado, independientemente de los datos, y ahí ya es una gran diferencia, ¿no? En el caso del cálculo reflexionado, las estrategias que se ponen en juego dependen de los números que intervienen en ese cálculo, y por otro lado, las estrategias también varían en función de los números, de los datos, de las preferencias. Acá no, es una única manera de resolver el cálculo que no depende de los números y que, agrego, si se aplican correctamente, permite llegar al resultado correcto en una cantidad finita de pasos. ¿Está bien? Bien. Entonces, una vez que tenemos estas dos definiciones, vamos a seguir reflexionando sobre esto. Volvamos al caso de Facundo, ¿no? Facundo que hizo toda una gran explicación para ver por qué 6 más 4 es igual a 10. ¿Qué es lo que pone en juego Facundo? Lo primero que puedo decir es que Facundo dispone de un repertorio de cálculos memorizados. Es decir, él sabe que 5 más 5 es 10. Entonces, como él sabe que 5 más 5 es 10, él va a buscar una estrategia que le permita usar ese resultado que él ya conoce. La estrategia que él pone en juego es una estrategia de compensación. Es decir, el 1 que le saca al 6, se lo pone al 4, ¿para qué? ¿Para llegar a qué? Al 5 más 5 que él conoce. Entonces, fíjense cómo la relación es dialéctica entre estas dos cosas, ¿no? Digamos, el conjunto de repertorios determinan la estrategia y la estrategia también depende del conjunto de repertorios, del conjunto de cálculos conocidos. Él tuvo que llegar al 5 más 5 porque ese es el cálculo que él conocía. ¿Está bien? Y matemáticamente, ¿qué es lo que él hizo? Que de ninguna manera se espera que un chico pueda escribir esto, pero es interesante interpretar matemáticamente qué fue lo que él hizo. Él ese 6 más 4, en realidad, ¿qué hace? Él lo transforma en un 5 más 1 más 4. Es decir, él desarma ese 6 como un 5 más 1. Y después asocia el 4 con el 1 para llegar al 5 más 5. Estas escrituras, que obviamente en el caso de Facundo no van a estar disponibles, pero son interesantes para poder trabajar en la escuela. Es decir, cómo a partir de transformaciones de las escrituras uno obtiene cálculos equivalentes. ¿Sí? Entonces, el 6 más 4 es equivalente al 5 más 1 más 4. ¿Por qué? Bueno, porque se desarmó el 6 en el 5 más 1. Y al asociar dos de esos sumandos se obtiene el 5 más 5, que es otro cálculo equivalente. Esta noción de equivalencia de cálculos, si bien no es una noción que se utilice en la escuela primaria, es una noción muy, pero muy importante a medida que se va avanzando en la escolaridad. Incluso cuando se trabaja con ecuaciones. Digo, pensar en resolver una ecuación significa ir transformándola en ecuaciones equivalentes. Y la transformación en ecuaciones equivalentes tiene que ver justamente con aplicar propiedades de las operaciones para poder ir reescribiéndola de otra manera. Entonces, es una noción muy, pero muy importante para trabajar en la escuela. Bien. Entonces, en principio pareciera, por como yo lo estoy planteando, de manera tan dicotómica, pareciera que el cálculo mental y el algorítmico son cosas totalmente opuestas, pero en realidad el cálculo mental abona al aprendizaje del cálculo algorítmico. De hecho, los algoritmos ahí me va a salir, los algoritmos son casos particulares de un cálculo mental. Es un cálculo mental particular, ¿no? Bien. Y una técnica de cálculo mental particular. Ahora, si uno pensara en enseñar solamente a través de algoritmos, esto hace que los alumnos produzcan varios errores que todos van a reconocer. Yo les quiero mostrar conjuntos de errores que los alumnos cometen al operar de manera algorítmica. Y vamos a intentar entender por qué sucede esto. Por ejemplo, este primer ejemplo. 23 más 5 es 73. ¿Qué es lo que hace este chico?
uno podría decir, non columnó correctamente los números, ese 5 quedó medio corrido y entonces lo sumo con el 2 del 20, del 23, y llega al resultado 73, ¿sí? En este caso, aplica el algoritmo, hace 9 más 6, 15, escribe el 15, 1 más 1, 2, y le queda 215. Y en este último caso, 15 menos 7 le da 65, también está desplazado ese 7, entonces lo resta con el 1, pero como no pueden hacer 1 menos 7, operan al revés, hacen 7 menos 1, ¿está bien? Estos tres resultados, que son muy interesantes de analizar, fíjense que si uno los mira un segundo, se da cuenta que ninguno de esos resultados es posible, ¿no? Si uno de alguna manera estimara los resultados de estos cálculos, es fácil ver que ninguno de estos tres resultados es posible, ¿está bien? Si yo a 23 le sumo 5, supongamos que no sé cuánto me va a dar, pero no me puede dar 73 nunca. Si a 19 le sumo 16, como muchísimo me puede dar 40, menos de 40 me va a dar, ¿está bien? Y si a 15 le resto 7, me va a dar un número de una cifra. Entonces, no hay en estos casos una estimación de los resultados y por lo tanto, digamos, están aplicando técnicas que aprendieron, que son los algoritmos, con ciertos errores, pero tampoco están tan alejados de lo que es el algoritmo, pero que los lleva a resultados erróneos. Digo, si yo miro el primer chico, ¿qué es lo que hace? Y suma el de arriba con el de abajo, solo que están mal encolumnados. En el segundo caso, suman el 9 con el 6, que es lo que hay que hacer, el 1 con el 1, pero se olvida o no sabe o no recuerda esto de me tengo que llevar 1. ¿Sí? Sigamos analizando errores. Miremos este. ¿Qué es lo que hace? Lo tengo traducido, es lo que hace. ¿Se ve el cálculo? ¿Lo ven? Háganme con la cabeza que yo lo veo. Sí. Bien. 8 menos 9 no puede, entonces hace 9 menos 8, ¿no? Que le da 1. 0 menos 5 no puede, pero sin embargo no aplica lo mismo que aplicó antes, no resta al revés. Dice, si a 0 le quiero sacar algo, me sigue quedando 0, y le da 0, y después hace 3 menos 1, 2. Nuevamente, no es un resultado posible. Digo, si uno quisiera saber aproximadamente cuánto me tiene que dar este cálculo, y yo podría decir, y más o menos me tiene que dar 150, ¿no? Que a 300 y algo le resto 150 y algo, me tiene que dar alrededor de 150. Miren este, en la misma cuenta. Ese 3 estaba ahí, prestó 2 veces, ¿no? Le prestó un 1 al 8, que en realidad no era un 1, ¿verdad? Porque ese 3 son 300, entonces si yo desarmo ese 3, lo voy a desarmar en cienes, ¿verdad? Sin embargo, pasó un 1 como si fuera un 10, quedándole un 18 menos 9 que le dio 9. Después el 0 ese se convirtió en un 10, que también le prestó el mismo 3, 10 menos 5 le dio 5, y después le quedó en un 1, porque prestó 2 veces, 1 menos 1 le dio 0. ¿Está bien? Ahora, ¿podemos decir que estos chicos desconocen el algoritmo? Y no sé si podemos decir que lo desconocen. Digo, la técnica de aplicar el algoritmo más o menos está disponible. Digo, más o menos porque son casos complejos, tienen un 0 en el medio, son lo que se llaman restas con dificultad estas, ¿no? Entonces, el algoritmo en estos casos es muy difícil de aplicar, muy, muy difícil de aplicar. Sigamos analizando errores. Miren este. Una multiplicación. Hace 3 por 6, 18, con el 8 se lleva el 1, pero le suma primero el 1 al 9, 9 más 1, 10, por 6, 60, pone el 0, se lleva 6, suma el 6 al 8, le da 14, y lo multiplica por 6 y le da 84. ¿Conoce el algoritmo de la multiplicación? También, más o menos lo conoce. No sabe qué hacer con lo que se lleva. Y eso de que me llevo o le pido, la verdad que es algo bastante oscuro, es bastante difícil de comprender por parte de los chicos. Si se enseñó
directamente a través de algoritmos. Digo, la enseñanza a través de algoritmos produce este tipo de errores. Y me atrevo a decir que la mayoría de estos errores tienen que ver con no entender lo que se está haciendo. Ahora, volvamos al cálculo mental. ¿En qué se apoyan las estrategias de cálculo mental? Se apoyan en propiedades de las operaciones, pero son propiedades de las operaciones no utilizadas de manera explícita. Ningún chico te va a decir, acá asocié, acá hice distributiva. No, no van a decir eso, pero están aplicando de manera implícita las propiedades de las operaciones. Entonces, nosotros desde la enseñanza, ¿qué tenemos que hacer? Les tenemos que proponer a los chicos problemas, en este caso cálculos, que les permitan desarrollar distintas estrategias. Ya eso implica que nosotros como docentes aceptemos que los cálculos se pueden resolver de distintas formas, que cada una de esas formas puede ser válida para resolver, pero abrir el juego, que es lo que necesitamos hacer los docentes. Si los docentes no abrimos el juego para que surjan distintas estrategias de resolución, entonces nunca van a surgir, ¿no? Bien, digo, es lo que estoy diciendo acá. Tenemos que habilitar ese trabajo exploratorio por parte de los chicos. Entonces, a medida que los chicos van resolviendo cálculos mentales y se va discutiendo sobre las distintas estrategias que van surgiendo, se van ampliando, por un lado, los repertorios de cálculos memorizados y por otro lado, las estrategias. Y acá quiero hacer hincapié sobre los repertorios de cálculos memorizados. Ningún cálculo mental se puede hacer si los chicos no disponen de resultados de cálculos en la memoria, ¿no? En el caso de Facundo, él sabía cuánto era 5 más 5, que era 10. Pero los chicos tienen que ir ampliando cada vez más el repertorio de cálculos memorizados, porque si no, digamos, las técnicas, ¿en qué se van a apoyar las estrategias de cálculo mental? Dijimos que la relación entre las estrategias y los repertorios era una relación dialéctica, ¿no? Que se apoyaban uno en el otro y viceversa. Entonces necesitan tener un repertorio de cálculos memorizados para las sumas, para las restas, para las multiplicaciones y para las divisiones. ¿Sí? Si no, es imposible desarrollar estrategias de cálculo mental. Bien, y todo lo que dije es que el docente tiene que tener por finalidad que los chicos desarrollen estrategias de cálculo mental, ¿no? Sin un docente habilitándolo, esto no se va a dar nunca. Bien. Ahora, otra de las cuestiones que quería señalar es que uno de los malos entendidos respecto de la enseñanza del cálculo mental es que es un sinónimo de hacer las cuentas acostadas en lugar de paradas, ¿no? Es creer que para resolver un cálculo mental lo único que tengo que hacer es poner las cuentas acostadas y más o menos resolverlas de la misma forma que haríamos con el algoritmo. Esta foto de un cuaderno de un segundo grado muestra cómo resolver una resta, que es una resta bien particular. Fíjense que es una resta de las que se llaman sin dificultad, que no hay que pedirle al compañero. Se restan los dieces por un lado, se restan las unidades por el otro y después se suman los resultados. En esta clase, las restas se habían resuelto todas iguales, todas. Tenían un montón de restas en el pizarrón y en los cuadernos, pero todas se resolvían de la misma manera. Entonces, aunque los cálculos están hechos como si fuera un cálculo mental, en realidad es un algoritmo. Es un algoritmo con las cuentas acostadas, ¿no? Y lo que es interesante de esto, yo les voy a mostrar un niñito de ese mismo grado, que tenía que resolver un ejemplo, tenía que resolver él una resta, y él estaba muy enojado con la estrategia que la maestra le había propuesto, porque al final había que sumar los dos resultados, ¿sí? Restaban las decenas, restaban las unidades y después sumaban los resultados. Y él estaba indignado porque decía que si estaba restando entonces no se podía sumar, ¿no? Entonces fíjense lo que él hace. Él hace el cálculo, como le pidió la maestra, resta los dieces, resta 60 menos 20, le da 40,
4 menos 1, 3, pero se niega a sumar el 40 más el 3. Entonces, como él ya sabía que le daba 43 el resultado, él escribe 44 menos 1. Lo escribe como una resta, en lugar de escribirlo como una suma. La maestra se lo tacha y le escribe al lado 40 más 3, que es como lo habían resuelto. Digo, esto más allá de lo simpático, de la anécdota, es un caso claro de una estrategia que fue impuesta por una docente. El chico, este nene, no desarrolló él esta estrategia para restar estos números. De hecho, la está haciendo de la misma manera, solo que no escribe esa suma, pero para él escribir esa suma era algo que no se podía hacer porque el cálculo era de resta. Entonces, lo que quería mostrar con esto es la importancia de que la construcción de esas estrategias sea por parte de los estudiantes y no como algo impuesto. Bien. Acá hay otro ejemplo de una nena de segundo grado resolviendo un cálculo, de una suma, ¿no? Yo les voy leyendo lo que ella dice. Hago 5 más 6 y me da 11, ¿no? Suma las unidades, le da 11. Pongo el 1 y el 10 que me queda y lo pongo al lado del 5. ¿Ven que el 10 que escribió al lado del 5, escribe el 1 abajo y el 10 al lado del 5. Sumo 10 más 30, ven que ella los une como con un arco, los números que está sumando. Sumo 10 más 30, me da 40, ahí escribe el 40. Hago 80, es el 8 del 85, más 40, me da 120, más el 1 del 11, 121. ¿No? Digo, este cálculo viene con toda una explicación de cómo ella lo pensó, y justamente esto proviene de una clase en la cual cada chico resuelve de manera diferente, por lo tanto, esa resolución tiene que venir acompañada de una explicación acerca de cómo se pensó. Si bien está organizado como si fuera un algoritmo con un número debajo del otro, esta resolución claramente no es algorítmica, ¿no? Y muestra por parte de esta chica un manejo muy importante del valor posicional. Fíjense que ella no dice, ella dice, me da 11, pongo el 1, me guardo el 10, lo junto con el 30, no dice con el 3 del 36, lo junto con el 30, me da 40, lo junta con el 80, o sea, tiene un manejo del valor posicional y, obviamente, de estrategias para poder encontrar los resultados de los cálculos. Entonces, nosotros estamos apuntando a que los alumnos desarrollen distintas estrategias, esta pudiendo ser una, pero no solo que desarrollen esas estrategias, sino que además, y le vamos agregando, es que puedan dar cuenta de cómo lo pensaron, que lo escriban como puedan, cómo lo fueron pensando. Miren este ejemplo. Este ya es de tercer grado. Tenía que hacer 570 más 230 y explicar qué cálculos usó. Y él dice, yo usé 600 más 200 porque si le paso del 230, le paso 30, el 230 queda en 200 y el 570 en 600. Entonces, 600 más 200 es igual a 800. Esta estrategia es igual a la de Facundo, es una estrategia de compensación. Le saca el 30 al 200 y se lo pasa al 570 para que se transforme en una suma de 2 múltiplos de 100, que es una suma fácil de resolver. ¿Está bien? Y miren este ejemplo, vamos a una multiplicación. Si bien se equivoca en la suma final, pero me pareció interesante cómo resuelve. Violeta dice, hace 3 por 6, 18, 90 por 6, 540, 800 por 6, 4800 y suma los resultados. Es decir, aplica una propiedad distributiva, conoce claramente el valor posicional de los números que intervienen en el 893 y si hubiera sumado bien, hubiera llegado al resultado correcto. ¿Sí? Entonces, esta estrategia es una estrategia de cálculo mental aplicada a la resolución de un producto.
Pero a mí me parece interesante comparar esa estrategia que ella hace con el algoritmo. Y fíjense cómo, al hacer esta, ahora vamos a hacer la comparación, pero esta comparación me va llevando desde el cálculo mental al cálculo algorítmico. Entonces ella hace 3 por 6, 18, pero de ese, digo, si uno lo piensa en el algoritmo, ¿no? De ese 18, uno se queda con las 8 unidades y se guarda el 10 del 18. ¿Está bien? Cuando después hace 6 por 90, que le da 540, ya tiene el 10 que le quedaba del 18, y entonces le queda 550, que es el 5 que me aparece en el cálculo algorítmico. Ahora, de ese 550 se queda con este 5 y los otros 500 se los guarda. ¿Está bien? Entonces, cuando hacemos 800 por 6, que le da 4800, le sumo esos 500 que me habían quedado pendientes del cálculo anterior y me da 5300. Y ese 53 ubicado en esta posición, en el cálculo algorítmico, es el 5300. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo este cálculo mental me permite ir presentando el cálculo algorítmico. Entonces, si yo dispongo, si mis alumnos disponen de esta manera de resolver un cálculo de multiplicación, es muy fácil cuando están resolviendo cálculos algorítmicos volver para atrás si no están seguros de lo que están haciendo, ¿no? En cambio, cuando solo se enseña a través de cálculos algorítmicos, no hay manera, no hay otra estrategia disponible. Entonces, o me aprendí ese algoritmo como me lo enseñaron, o soné, no tengo cómo seguir. Bien. Hay una palabra clave en la resolución de cálculos mentales que es la conveniencia. Central es la conveniencia. Y la conveniencia a mí me resulta súper interesante porque no solo es central en el cálculo mental, sino que es central al hacer matemática, ¿no? Siempre es central en la matemática. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer el cálculo 37 más 49, yo podría reemplazar este cálculo por este otro equivalente de, puse 27 en lugar de 37, después lo arreglo, sería 37 más 50 menos 1, ¿no? Y ese cálculo es fácil de hacer, lo puedo hacer mentalmente, a 37 sumarle 50 es fácil, ¿no? A 87 y después le resto 1 y obtengo el resultado. Ahora, para el segundo cálculo, esa equivalencia que encontré es correcta. Es verdad que 37 más 56 es igual a 37 más 55 menos 1. Sin embargo, esta segunda manera de pensar ese cálculo no me sirve a la hora de resolver un cálculo mental, porque no sé cómo resolver 37 más 55 mentalmente. Tendría que hacer otra cuenta. Entonces, esa transformación, si bien es matemáticamente correcta, no sirve como una estrategia para resolver ese cálculo mental, mientras que sí sirve para resolver el anterior. Entonces, acá hay una cuestión que tiene que ver con analizar cuál es el dominio de validez de cada una de las estrategias, ¿no? Entonces, es interesante plantear para todo el grupo de la clase si es correcto resolver cada uno de estos cálculos de esta manera. Entonces, que sea correcto, ¿no? Se empieza a delimitar esto, de que sea correcto no es suficiente para que sea correcto desde el punto de vista del cálculo mental. ¿Está bien? Y acá les quería mostrar otro ejemplo para resolver 49 más 38. Fíjense lo que dice este nene. Él dice, yo sumo el 40 más el 30, pero fingo que el 30 es un 40. Entonces sumo al 80 y le resto 10. Entonces 70, ¿no? O sea, él quiere hacer 40 más 30, pero como no se acuerda cómo es 40 más 30, lo piensa como 40 más 40 y después le saca 10, ¿no? Entonces le da 70. Pero sumo 9 más 70, me da 79. Entonces le resto 1 al 8 y al 79 le sumo 1 y tengo 9, y tengo el 9. Entonces 7 más 80, 87. Entonces, fíjense esto de finjo que el 30 es un 40.
Sí, está escrito, bueno, por un nene chiquito, ¿no? Pero esto de finjo es, voy a suponer que en lugar de un 30 tengo un 40. Y entonces hago el cálculo, pero después le tengo que sacar 10. Es un dominio del cálculo que el cálculo algoritmo no permite desarrollar, ¿no? Entonces acuérdense cómo este hizo el cálculo, van a ver el otro que sigue, el mismo. Dice 40 más 30. Sumé al 8, le saqué un 1 y se lo puse al 49. Y me dio 50 más 37 igual 87. Dos nenes del mismo grado resolviendo el mismo cálculo de dos maneras bien diferentes. Entonces, ¿qué es lo que acá se necesita? Se necesita un docente que plantee una puesta en común, que ponga en discusión las dos maneras de resolver, no solo en términos de está bien o está mal, sino también en términos de si me conviene o no me conviene resolver de esta manera. Y al mismo tiempo se puede empezar a trabajar sobre las explicaciones, sobre cómo hago para explicar cómo hice este cálculo. Entonces, digo, el cálculo mental hace que no solamente estemos trabajando sobre cálculos, sobre buscando la manera conveniente, sino que además me habilita la posibilidad de trabajar sobre la explicación, sobre cómo hago para explicar cómo resolví este cálculo. Bien. Lo acabo de decir. Entonces, digo, como parte de la gestión docente, y esto es central, ¿no? La presencia del docente poniendo en discusión distintas estrategias de resolución es tan importante porque sin esa discusión, cada resolución termina siendo un hecho anecdótico, ¿no? Digamos, para cada uno, yo lo resuelvo el cálculo, y la verdad que yo, alumno, no tengo idea si eso que yo hice me va a servir para resolver otros cálculos, no sé para qué tipos de cálculos me va a resolver. Entonces, esa discusión y esa reflexión posterior a la resolución es tarea del docente y es central para ver qué de todo esto es lo que hay que retener, ¿no? ¿Qué es lo que me va a permitir después resolver otros cálculos similares? Entonces, por ejemplo, digo, para resolver un cálculo multiplicativo de 15 por 28, sería posible decir 15 por 30, menos 15 por 2, y resolverlo. ¿En qué se apoya un chico que dice esto? Fíjense qué cosas necesitamos saber. Por un lado, tiene que saber cómo hacer 15 por 30 y 15 por 2, obviamente, ¿no? Si no saben resolver eso, esta estrategia no sirve. Pero para pasar ese primer paso, tiene que entender qué significa hacer 15 por 28. Entonces, 15 por 28 puede interpretarse como sumar 28 veces 15. Entonces, si yo tengo que sumar 28 veces 15, puedo pensar en sumar 30 veces 15, pero como lo sumé 2 veces de más, le tengo que restar esos 2 15 que sumé de más. ¿Está bien? Entonces, esta primera escritura puede responder a una comprensión de qué significa multiplicar, ¿no? Por lo menos con números naturales, ¿no? Que sumar varias veces el mismo número. También podría resolverse haciendo 15 por 20 más 15 por 8, apoyándose en la misma idea. Puedo sumarlo 20 veces el 15, después sumarlo 8 veces más, y además esos dos cálculos que me quedan para resolver son cálculos que tengo que poder resolver yo, mentalmente. Si no, no sirve. También se puede desarmar de manera multiplicativa, ese 28 como 4 por 7, y calculando 15 por 4 como 60, y después multiplicando por 7. Hasta ahí viene fácil, digo, podrían ser todos repertorios que los chicos tengan disponibles. Ahora, si a mí se me ocurre descomponer el 15 como 5 por 3, ahí ya no sé. Salvo que se me ocurra como hacer 3 por 28, por ejemplo, y que después multiplicar eso por 5 me resulte fácil. Pero si bien, otra vez volvemos sobre la conveniencia, si bien esa forma de descomponer el cálculo es correcta y obtengo un cálculo equivalente, no lo puedo resolver mentalmente. Entonces,
estas cuestiones también son muy importantes para que el docente ponga en discusión. No solo cómo se hace bien, sino transformaciones correctas que no permitan resolver el cálculo mentalmente. Lo mismo con las divisiones, ¿no? Digo, para hacer 328 dividido 4 puede pensarse en decir, bueno, quiero ver cuántos 4 entran en el 328, entonces puedo ver cuántos 4 entran en el 300 y cuántos 4 entran en el 28, y resuelvo de esa manera. O, más largo, cuántos entran en 100, cuántos entran en 100, cuántos entran en otros 100, ¿está bien? O dividiendo por 2 y por 2, pero ahí ya a mí se me complicaba hacer la mitad. Dije, ¿cómo hago la mitad de 328? La pensé separado, digo, hago la mitad de 300 más la mitad de 28, y después hago la mitad de cada uno de esos. Para eso tengo que saber que dividir por 2 es hacer la mitad. ¿Está bien? Entonces, fíjense cómo todas estas estrategias van trayendo propiedades de las operaciones y van trayendo propiedades de ciertos cálculos, ¿no? Dividir por 2 es la mitad, dividir por 4 es hacer la mitad de la mitad, ¿está bien? Digo, todo eso son cuestiones que tienen que ser trabajadas en el aula. Bien. Y acá nos metimos en un berenjenal, que es la división. Porque hasta la multiplicación venimos bastante bien con el cálculo mental. El problema es la división y el algoritmo de la división. Entonces, yo quería mostrar brevemente un cálculo hecho con un algoritmo de la división para que tratemos de entenderlo. Entonces, a mí el algoritmo me dice, el 3 no lo puedo dividir por 25, entonces agarro el 31. Ya empezamos muy mal ahí, porque primero que ese 3 no es un 3, ¿no? Sino que es un 300, y el 300 obvio que lo puedo dividir por 25. Pero bueno, para la división vuelve a ser un 3. Entonces tomo el 31, que tampoco es un 31, sino que es un 310, ¿no? Pero para el algoritmo de la división lo tengo que mirar como un 31. Entonces digo, 31 dividido 25 me da 1. Cuando pongo ese primer 1 ahí, no tengo idea, salvo que haya hecho algún trabajo de estimación previo, pero ese 1, yo en principio no sé si va a ser 1, 10, 1000, 100 millones, no sé qué va a ser, hasta que no termine la división. Pero bueno, me da 1. Entonces ahora digo, 1 por 5, 5, al 11, 6. Que no hay ningún 11, pero tengo para la división, tengo que decir al 11, 6, ¿no? Y después tengo que decir, me llevo 1. Me llevo 1. 1 por 2, 2, más 1 que me llevé, me da 3, y al 3, 0. ¿Está bien? Y después dice, bajo el 5. ¿Qué quiere decir que bajo un 5? ¿Qué va? ¿Dónde baja el 5? Los números no bajan. ¿Qué significa ese 5 que bajó? Pero bajó. Entonces ahora hago 65 dividido 25, me va a dar más o menos 2. Y ahora hago lo mismo. 2 por 5, 10. Al 15, no hay 15, pero 5, me llevo 1. 2 por 2, 4, más 1 que me llevé, 5, al 6, 1. Y como el número que me quedó, ay, perdón que me volví para atrás. El número que me quedó no lo puedo, ahí va, no lo puedo seguir dividiendo por 25, terminó la división, ¿sí? Verán ustedes que sí, que aprender a dividir de esta manera es tremendamente difícil, ¿no? Porque este algoritmo es el algoritmo más opaco que existe. Digamos, es muy difícil entender qué es lo que se está haciendo cuando se aplica el algoritmo de división. Uno podría decir, bueno, pero también se puede restar, estoy totalmente de acuerdo, uno podría restar, acá en este mismo algoritmo, yo hubiera hecho 1 por 25, 25 y lo tenía que poner abajo del 31 para hacer la resta, ¿no? Otra negación de todo lo que vienen haciendo hasta el momento, porque las restas no se encolumna hacia la derecha, se encolumna al revés, no se encolumna para la izquierda, sino que se encolumna hacia la derecha. Digo, fíjense todo lo que niega este algoritmo del trabajo previo, ¿no? Cuando hicieron sumas, cuando hicieron restas, cuando hicieron multiplicaciones,
usaron mucho la noción de valor posicional, y acá la perdimos totalmente. Entonces veamos otra manera de resolverlo, que es una manera de resolver que permite por lo menos entender lo que se está haciendo. Entonces lo primero que voy a hacer es, voy a estimar, voy a querer saber más o menos cuántas cifras va a tener ese cociente. Entonces voy a decir, bueno, estoy dividiendo por 25, ¿no? Entonces yo lo que quiero saber es cuántas veces entra 25 en el 315. Entonces digo, ¿puede entrar 10 veces? Bueno, si entrara 10 veces, mi número sería el 250. Si entrara 100 veces, mi número sería el 2500. Como el 315 está entre 250 y 2500, lo que sé seguro es que el 25 va a entrar más de 10 veces y menos de 100 en el 315. Ahora, todos los números que son mayores que 10 y menores que 100, todos tienen dos cifras. Por lo tanto, ya sé que el cociente de esta división va a tener dos cifras. Entonces, esto es lo primero, que es lo que me va a permitir controlar de alguna manera la división que voy a hacer. ¿Está bien? Entonces, me voy preguntando, ¿cuántas veces entra el 25 en 315? Bueno, digo, ¿entra 10 veces? Y sí, 10 veces va a entrar. ¿Por qué? Porque 25 por 10 me da 250. Seguro va a entrar 10 veces. Lo resto, me queda 65, y ese 65 es el que ahora me tengo que fijar cuántas veces entra el 25. Ya seguro entró 10 veces. Entonces ahora me fijo. Y va a entrar 2 veces más. ¿Cómo sé que va a entrar 2 veces más? Porque sé que 25 por 2 va a ser 50. Lo resto y me queda 15. En ese 15 ya no entra más el 25, porque es un número menor que 25. Entonces, ¿cuántas veces entró en total? Y entró 10, 2 veces más, por lo tanto, entró 12 veces. Fíjense que en esta forma de dividir, tengo control de todos los números que aparecen. Entiendo qué representa cada uno de los números. Esto es lo que nosotros en didáctica llamamos el algoritmo intermedio de la división. Es un algoritmo, es una forma de dividir, que digo, no es única esta manera de dividir, porque yo puse 10 y 2, pero podría haber puesto otros números, pero me permite llegar al cociente, obtener el cociente de la división. Espera un momento. Acá tengo otras maneras distintas maneras de resolver otros cálculos. Fíjense, son 3 chicos resolviendo cálculos de 95 dividido 5. El primero dice, entra 10 veces, después entra 9 veces más y le da 19. Fíjense el segundo, arranca poniendo 15 como primer cociente parcial, porque sabrá cuánto es 15 por 5, y entonces puedo resolverlo. Y tenemos otro que lo resuelve mucho más largo, ¿no? Empieza correctamente también, ¿no? Entra 10 veces, le queda 45, 5 veces más, le queda 25, una vez, y va de a poco hasta llegar al 19. Digo, no solo tiene como ventaja los algoritmos intermedios de que se entiende qué representa cada uno de los números, sino que además, digo, permite a chicos con distintos estados de conocimiento poder resolver divisiones, ¿no? Digamos, algunos las harán más largas, otros las harán más cortas y otros la cantidad óptima de pasos, pero todos tienen la posibilidad de poder resolver divisiones. Andrea, te corto un minutito, porque Sí. está saliendo el audio y no pasan las diapositivas, y la gente se está perdiendo la hilación, ¿sí?, entre lo que estás mostrando y tus palabras. Y entonces, ¿cómo dale un momentito al técnico para que acomode a ver si es que se puede, ¿sí? Bueno. Avisen, Jorge, por favor. Hola, sí, está corregido. Bien, bien, Andrea. Adelante, disculpanos. ¿Sigo desde acá? Sí, sí, sí. Bueno, entonces, en la transición acá es desde los procedimientos personales de resolución de los cálculos,
a los algoritmos intermedios y de ahí a los algoritmos convencionales. Esto les da herramientas a los estudiantes de, por lo menos, controlar los resultados, porque van desarrollando mecanismos de control, pero a su vez disponen de distintas maneras de resolver un cálculo. Entonces, pueden analizar la conveniencia de utilizar un algoritmo o no utilizar un algoritmo, decidir según los números que intervengan en el cálculo si conviene resolver un cálculo mental o si conviene aplicar algún algoritmo. Bien. Acá quería, para terminar, quería poner este título, el cálculo mental, un problema, porque en realidad cuando uno piensa en un cálculo mental, lo que es necesario es, por un lado, seleccionar la estrategia que mejor se adapta para resolverlo, es decir, tener en cuenta cuáles son los números que intervienen en ese cálculo, tener en cuenta qué operación tengo que resolver, y en función de eso decidir cuál es la estrategia que mejor se adapta, según mis conocimientos disponibles, por supuesto. Después poner en juego esa estrategia y buscar modos de saber si lo que se hizo es correcto o coherente, ¿no? Pero todo eso que estamos describiendo no es ni más ni menos, perdón, que me fui para atrás, no es ni más ni menos que todo lo que uno tiene que hacer para resolver un problema matemático cualquiera, ¿no? Frente a un problema matemático, uno tiene que buscar una estrategia que permita resolverlo, ponerla en juego, decidir si esa estrategia que decidí utilizar funciona o no funciona, y después analizar la coherencia o no del resultado que uno va obteniendo. Entonces, lo que quiero rescatar de esto es que resolver cálculos mentales es resolver problemas en matemáticas. Y resolver algoritmos no es resolver un problema, porque no implica, la resolución de un algoritmo no implica tomar ninguna decisión, que es algo inherente a la resolución de un problema. ¿Está bien? Entonces, frente a un cálculo mental, yo tengo que decidir cuál es la mejor estrategia. Y eso ya me ubica en la posición de resolver problemas. Entonces, digo, problemas en el sentido amplio, ¿no? No problemas en el sentido de un contexto. Digo, estamos resolviendo problemas. Entonces, en ese sentido, es algo que nosotros queremos favorecer en nuestros estudiantes, tanto para situaciones contextualizadas como descontextualizadas, que sería, en este caso, la resolución de un cálculo. Bueno, yo después les voy a dejar la presentación, pero acá en esta última pantalla, les dejo 4 videos que se produjeron en la dirección de primaria de la provincia de Buenos Aires, que están buenísimos y son todos sobre cálculos mentales. Hay muchísimos textos disponibles sobre el tema. Yo quise en esta presentación reflexionar un poco más acerca de por qué es tan necesaria la enseñanza del cálculo mental y que los estudiantes dominen distintas técnicas de cálculo mental. Muy bueno, con esto terminamos y le vamos a dar pie a las preguntas. Yo voy a dejar de compartir la pantalla, ¿está bien? Ahí estamos, perfecto. Gracias, Andrea, tan clara siempre, tan precisa. Tus textos están en nuestra formación, así que me imagino que los chicos que están siguiendo hoy el encuentro están escuchándote a través del texto. Digo que te han escuchado desde el Chaco, ¿sí? Bueno, la Patagonia, de Corrientes, del litoral, ¿sí? Buenos Aires, tus alumnos de Hurlingham, ¿sí? Los alumnos de los... ¿sí? Los alumnos de nuestros institutos también, de Río Negro, de Cruzucartiá, ¿sí? Córdoba, de muchos lugares del país hoy tu palabra llegó, y como te decía, tan clara y tan precisa. Así que bueno, hay algunas preguntas, no son muchas, para tu tranquilidad, porque creo que ha sido muy explícita, entonces las preguntas se han obviado. Tratan de pensar en este contexto, ¿sí? Cómo colaborar con el maestro, ¿sí? En este contexto
desde tu casa en la casa de los chicos? Es una de las preguntas muy reiteradas. No entendí la pregunta. ¿Cómo a través de la virtualidad, sí, lograr... No entendí la pregunta. Graciela, repite la pregunta porque se cortó en el medio, por favor. Bien, ¿cómo a través de la virtualidad colaborar en esto del cálculo mental? ¿Sí? Precisamente. Es una situación complicada la de la virtualidad. En mi experiencia, digo, y esto no es que sea algo absoluto, ¿no? Pero en mi experiencia, cuando uno quiere poner en discusión, por ejemplo, distintas formas de resolver un cálculo, me parece interesante dejárselos a los chicos para que lo piensen, ¿no? Decirles, bueno, para la clase, si es que va a haber una clase sincrónica, ¿no? Digo, para la clase de mañana, les pido que busquen distintas maneras de resolver este cálculo. Entonces llegan a la clase habiendo pensado distintas maneras de resolverlo. O podés pedir que te lo manden de alguna manera, digo, depende cómo sea la forma de contacto con los chicos. No en todos los lugares es lo mismo, no todos tenemos la posibilidad de comunicarnos fácilmente con nuestros estudiantes, pero digo, si hubiera la posibilidad, o bien te lo mandan antes y vos después podés hacer alguna apuesta en común en donde contás las distintas formas de resolver y propones esa reflexión, o que cada uno cuente, si es que también está la posibilidad de tener alguna clase sincrónica, cómo fue que lo pensó. Digo, si no, digamos, si no hay ningún momento en el que uno puede recoger las distintas maneras de resoluciones, se hace muy difícil. Otra posibilidad es proponer distintas maneras de resolver un mismo cálculo y, digamos, proponerlo para analizar, ¿no? Digamos, bueno, ¿cómo lo pensó esta persona? ¿Cómo lo pensó este chico? ¿Cómo lo pensó este otro? ¿Cuál les parece más fácil? ¿Cuál elegirían ustedes para resolverlo? Digo, no siempre y no a todos los chicos se les ocurren distintas maneras de resolver un cálculo, entonces resulta interesante a veces uno proponer formas de resolver para poner en discusión. Digo, y eso que uno propone ya puede después ser utilizado por los chicos, ¿no? Está avalado por el docente. No sé si con eso respondí. Sí, no sé, está abierto a preguntas, ¿sí? Que puedan hacer. Otra de las preguntas es cómo trabajamos el cálculo mental en los grados superiores. Bueno, no tiene una única respuesta a esto, porque en realidad depende muchísimo de cuál haya sido la experiencia anterior en cálculo mental que hayan tenido los chicos, ¿no? Digamos, la situación ideal es que hayan trabajado cálculo mental desde que empezaron la escuela primaria, ¿no? Digamos, si esa es la situación, entonces, bueno, se trata lo mismo, ¿no? Se trata de proponer formas de resolver cálculos que todavía no sepan resolver, ¿no? Porque una vez que ya lo saben resolver es muy difícil volver para atrás y decir, bueno, no, ahora los resolvé de esta manera. O podés proponer, por ejemplo, sin resolver la división, buscar maneras de hallar el resultado de esta cuenta. Entonces no pueden resolver esa división en particular, pero pueden usar estrategias que permitan resolver distintas divisiones, por ejemplo, ¿no? Lo mismo, ni hablé, porque ya no me alcanzaba el tiempo, pero también es súper interesante trabajar sobre distintas estrategias de cálculo mental para trabajar con fracciones, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya varía cuál es el conjunto de conocimientos disponibles, cuáles son los repertorios que necesitamos que tengan disponibles para poder trabajar sobre distintas estrategias de cálculo mental con fracción. Bueno, para otro encuentro, no queda fracciones. Claro, porque era una de las preguntas, ¿sí? Una de las preguntas dice, ¿cuál es el repertorio? ¿Sí? Y bueno, es necesario para tener este tipo de estrategias. Bien, bueno, esto en los textos los van a ir encontrando, pero hay repertorios básicos cuando los chicos recién empiezan la escuela primaria, necesitamos que sepan, por ejemplo, las sumas a 10. Si no saben las sumas a 10, es muy difícil poder avanzar, porque si no, cada suma es nueva cada vez.
o no queda otra opción que usar los dedos cada vez, ¿no? Si yo no tengo repertorios, no me quedan, digamos, no me queda otra opción para resolver los cálculos que no sea a través del conteo o del sobreconteo, ¿no? Entonces las sumas a 10, ver que me permiten resolver sumas a 100, saber, por ejemplo, las sumas de los dobles, 1 más 1, 2 más 2, 3 más 3, y que eso me permite saber 10 más 10, 100 más 100, 20 más 20, ¿no? 2000 más 2000. Bueno, son un montón el repertorio, pero es importante ir determinando, cada docente tiene que saber cuál es el repertorio que quiere que se construya y asegurarse de que sus alumnos lo vayan desarrollando. Y después, a medida que se va avanzando, obviamente, las tablas de multiplicar. Eso es un repertorio esencial. No voy a seguir porque es muchísimo. Graciela se quedó frisada. Sí, yo tenía una preguntita para hacerte, no está dentro de las que presentaron en el chat. Vos hablaste de todos los, o sea, si bien no, el cálculo algorítmico no desestima, o sea, el cálculo mental no desestima el algorítmico, ¿en qué momento propones que se debe presentar? Porque en las escuelas lo requieren, la sociedad, los papás lo requieren, y muchas veces el niño llega a la casa con este tipo de cálculos y sucede una posición de explicaciones que pasan y vuelven a la escuela con los cálculos ya adquiridos, ¿no? Totalmente. Mirá, eso cada diseño curricular lo va estipulando, pero el algoritmo de la suma se presenta rápidamente. Entre primero y segundo grado ya el algoritmo de la suma se va presentando. Pero, digo, la diferencia no está para mí, no está en que si se presentan o no se presentan los algoritmos. Para mí la diferencia está en que si tienen disponibles estrategias de cálculo mental, digamos que les permite ir y volver hacia los algoritmos, ¿no? Entonces, digo, para la resta, que es mucho más complejo, porque aparece lo que llamamos como la resta con dificultad, eso ya es mucho más complejo, y ahora hay como tendencias a dejarlo hasta tercer grado, digamos, a no presentarlo, por lo menos las más complejas, hasta tercer grado, porque, digamos, requiere de muchos conocimientos del valor posicional, de eso de desarmar los números y pasarlos para un lado y para el otro, que es tan complejo. Pero tengo que sí hay que presentar los algoritmos, no es que digo que no hay que presentarlos, sí hay que presentar los algoritmos a su debido tiempo, y con la posibilidad de usar otras estrategias, ¿no? No es que una vez que presentamos el algoritmo no hay otra forma de resolver los cálculos, ¿no? Silvia, ¿tenés una pregunta? ¿Puedo? Acá estoy. Es interesante pensar esto que plantea Andrea en términos también de la práctica, ¿no? Como del hábito. En el sentido no de la cuestión memorística per se, digamos, porque memorizar algo no quiere decir necesariamente aprenderse de memoria siempre, digamos, como el mismo patrón, ¿no? Y aplicarlo, sino que el uso tiene que ayudar a que esas cosas se memoricen, se incorporen, pero ese uso no quiere decir necesariamente igual. Y me parece que en eso recuperar la cuestión de la práctica, en términos del ejercicio, de algo constante, y de generar con eso cierta memorización y mecanización, me parece que es valioso, porque creo que pasamos, ¿no?, de esto de tener que aprenderse las tablas de memoria, como me pasó a mí, ¿no? 2 por 1, 2 por 2, que si te preguntaban 2 por 7 y no te acordabas, tenías que volver a 2 por 1, 2 por 2, 2 por 3, nos pasamos a algo, ¿no?, como al extremo de que la memoria pareciera mala palabra, o la repetición o la práctica. Y en esta mirada del cálculo estamos pensando en ese sentido, no es que hoy es la clase o la unidad de cálculo mental y después no se ve más. Y eso creo que también es importante señalarlo, y en ese sentido me preocupa, y quería saber cómo tu opinión, Andrea, porque creo que hay un esfuerzo del nivel primario en ese sentido de generar desde el uso y desde la práctica este cálculo más reflexionado,
Pero después en el nivel medio algo pasa y, por ejemplo, en los institutos de formación, después tenemos que recuperar algo que quizás en la primaria alguna vez algo vieron y les resonó y volver a instalarlo como una práctica. Entonces, bueno, quería saber en ese sentido cuál es tu opinión respecto de qué pasa y por qué pasa eso, digamos, que pasa en el nivel medio con el cálculo mental. En el nivel medio... Es complicado en el nivel medio lo que sucede, porque digo, es una problemática seria, ¿no? Porque por un lado el nivel medio no tiene la obligación de enseñar a operar, porque se supone que los estudiantes ya saben cómo operar desde la escuela primaria. Por otro lado, los docentes de secundaria muchas veces desconocen cómo se enseñó a operar en la escuela primaria y entonces no lo pueden recuperar eso, ¿no? Entonces, muchas veces es muy común escuchar esto que ven divisiones largas hechas por algún chico y les dicen, no, eso está muy mal, y entonces quieren que dividan con el algoritmo. Entonces, por un lado, en la escuela secundaria, en realidad, muchas veces no nos interesa cómo resuelven los cálculos. Y ahí me corrí yo soy profesora de secundaria, ¿no? Digo, desde la escuela secundaria, mucho no nos interesa. Nos interesa más reflexionar, por ejemplo, sobre la división entera y cómo puedo usar la división entera para pensar sobre múltiplos divisores, ¿no? Y meternos en esas cuestiones. Sí es importante el cálculo mental para el trabajo con números racionales. Ahí sí nos interesa para darle sentido, por ejemplo, a cómo dividir fracciones. Digo, ¿por qué cuando divido por un medio me da el doble? ¿Por qué me da el doble? Darle sentido a eso. Eso sí se trabaja, pero no en los cálculos con números enteros. Y es un problema que requiere de un trabajo muy fuerte de articulación entre la primaria y la secundaria, que siempre está ausente y que siempre, o la mayoría de las veces, esa articulación es entendida como los profesores de secundaria diciéndoles a los de primaria qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Y no tratando de comprender qué cosas sí trabajaron y qué cosas sí saben los estudiantes, porque si vos no, desde la secundaria, si vos no sabés qué sucedió antes, no sabés qué conocimientos tienen disponibles y no sabés de dónde agarrarte para poder traccionar y poder construir otros conocimientos. Eso. Las preguntas, Andrea, tiene que ver con qué lugar se le da a la calculadora como recurso didáctico. Uf, muchísimo, muchísimo lugar. La calculadora para nosotros es un aliado, es uno de los mejores aliados. Primero para poder trabajar sobre el valor posicional, ¿no? Digamos, esos problemas que ustedes habrán visto muchísimas veces de ¿qué cuenta tengo que hacer para que el 43 se transforme en 23? ¿No? Entonces, poder tener disponible la calculadora para explorar y ver qué cálculo sí me da, es una ventaja grande, ¿no? Porque si yo tuviera que hacerlo, tuviera que decir, bueno, para mí hay que restarle 2, tengo que ir y hacer la cuenta para ver si me da. Para mí hay que restarle no sé cuánto, tengo que ir a hacer la cuenta y ver cuánto me da. Con la calculadora disponible puedo explorar mucho más, ¿no? Para construir que, bueno, que en realidad ese 4 que tenía ahí, que lo tenía que transformar en un 2, no era un 4, sino que era un 40, por ejemplo, ¿no? La calculadora, obviamente, no cuando estamos aprendiendo a hacer los cálculos la vamos a utilizar para resolverlos, pero sí la podemos usar como una manera de corregir esos cálculos para ver si el resultado que obtuvimos es correcto o no es correcto, y volver para atrás y buscar el error, no tachar y poner el resultado de la calculadora, sino como un motor para buscar en qué me equivoqué, y fundamentalmente para explorar, ¿no? Digamos, cuando el problema que planteamos no tiene como foco resolver el cálculo, sino pensar en una estrategia, entonces ahí podemos habilitar la calculadora para que los chicos puedan focalizarse en pensar en cómo resolver, más en cuánto da, ¿no?
por ejemplo. Bien. Hay millones de usos de la calculadora. Otra de las preguntas, Andrea, te plantea si todas las líneas didácticas hacen hincapié, foco en el cálculo mental. Ay, qué pregunta difícil. Seguro que es de una de las profesoras que está acá adentro, seguro. ¿Quién fue? Yo sé, pero no te voy a decir. No sabría decirte si todas las líneas didácticas, yo creo que sí, pero no sé si todas lo usan del mismo modo, no podría responder esa pregunta, la verdad que no sé. Bien, bueno. A mí yo te quería compartir, cuando manifestaste que el cálculo mental debería ser una actitud deliberada del docente, debe ser el objetivo del docente, me pareció excelente eso, que no quede como un hecho fortuito, digamos, de la clase que aparece, miren, esto lo podrían hacer así, de esta forma, de esta otra, digamos, que es una forma de pensar la matemática, esta nueva matemática en esta actualidad que nos toca en este momento, pensarla desde estos términos, ¿no? Como un propósito, como un objetivo docente de trabajar el cálculo mental, independientemente de cómo se trabaje el algoritmo. ¿No? Porque en definitiva eso es lo que me va a generar una forma de razonar en términos matemáticos, que después se va a extender a otros tipos de razonamientos, o de cálculos, o de otros aspectos matemáticos. Entonces me parece que ahí está comparto eso, me gustó que lo hubieras dicho, que tiene que ser un objetivo docente, que tiene que estar planificado por el docente, pensar las distintas estrategias que un chico puede llegar a hacer ante presentarle un cálculo matemático. Y si no lo hace de esa forma, pensá otro, y si no lo hiciste así, ¿y qué otra forma? ¿De qué otra forma lo podrías pensar? Me parece que como docente tenemos que fomentarlo, pero deliberadamente, más allá de que aparezca en el camino. Sí. Y ¿sabés qué otra cosa? Y contarle a los alumnos, sobre todo a nuestros alumnos del instituto, ¿cuáles son nuestros cálculos mentales preferidos? ¿Cómo hago yo esto? Modelizar ante nuestros alumnos y decir, miren, cuando yo lo pienso así. Y cuando estoy jugando al chinchón y tengo que anotar, anoto así. Y cuando hago esto, y en el supermercado lo pienso así. Entonces ir compartiendo nuestros cálculos de adultos, que también los hacemos, porque ante un mismo cálculo, hablamos de los niños, pero nosotros los profes también tenemos diferentes formas de hacer nuestros cálculos. Totalmente. Dos cosas de lo que dijiste, que sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que decís. Si bien nosotros partimos de la idea de la enseñanza a través de la resolución de problemas, y en ese sentido el cálculo mental es un problema a resolver, no alcanza con resolver problemas. Es necesario también la reflexión sobre lo que se hace. Entonces, sin esa reflexión, que en general es lo que plantea el docente, ¿no? en los espacios de discusión colectiva, las puestas en común, como lo queramos llamar, sin esa reflexión, digo lo que ya había dicho antes, digo, el alumno no sabe qué de lo que está haciendo es importante o no es importante, qué de lo que está haciendo se va a poder utilizar para resolver otros cálculos o no va a saber esto que habíamos dicho del dominio de cada una de las estrategias. ¿Para qué casos me sirve esta estrategia de sumar 1 y restar 1? ¿Cuándo me sirve? Y si tengo un número que está cerca de un número redondo, ¿no? Si no, no me va a servir. Si no, voy a volver a tener otro cálculo que va a ser igual de difícil que el que tenía al principio. Eso por un lado. Y por el otro, pensando en los estudiantes de profesorado, y que yo sé que es re difícil cuando uno está estudiando poder pensar en cómo van a resolver los alumnos, ¿no? Y qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se me va a ocurrir a mí qué cosa va a pensar un chico? ¿De dónde voy a sacar información para saber si un chico va a empezar a compensar? Porque no es algo que a uno le queda tan lejos, tan lejano, que es muy difícil de anticipar. Y mis alumnos de la facultad por ahí van a estar diciendo, ay, cómo nos hinchás con la anticipación, pero digo, digamos, lo que a nosotros nos da material para anticipar es esto que yo les estuve mostrando antes a ustedes, las fotos de lo que hacen los chicos. Digo, uno va teniendo repertorios de tipos de resolución viendo lo que los chicos van haciendo. Digo, entonces una muy buena práctica es empezar a mirar qué es lo que hacen los chicos al resolver cálculos, ¿no? Y eso es lo que nos va a permitir después a nosotros anticipar
estrategias de los alumnos y por lo tanto anticipar intervenciones docentes en función de esas estrategias que ellos van a, o creemos que van a desarrollar. Norma Bersini, ¿querés plantear tu pregunta? No sé si ahí va. Bueno, uno de los comentarios que surgen, que estoy leyendo acá, es acerca del uso de la calculadora y que evidencia justamente la concepción que se tiene todavía de la calculadora como algo que interrumpe al proceso de aprendizaje. Bueno, yo particularmente leí mucho de tus escritos que realmente me gustaría que hagas un breve comentario, se queda para mucho, acerca de justamente la importancia de llevar la calculadora al aula y de la forma, ¿verdad? Sí, bueno, un poco lo que había dicho hace un ratito, digo, la calculadora es un elemento que ya existe, ¿no? Ya está. Existe en la sociedad, no necesitamos tener una calculadora especial comprada, sino que los celulares tienen calculadoras científicas, la calculadora está disponible. Pero en esa disponibilidad, digo, lo que nos interesa es ver cómo la utilizamos con fines didácticos, ¿no? Digamos, la calculadora al servicio de la enseñanza de algunos contenidos matemáticos, ¿no? Por ejemplo, en el ejemplo que di antes, para trabajar sobre, por ejemplo, el valor posicional, o para cualquier otro problema que implique exploración, ¿no? No queremos que los chicos prueben utilizando, haciendo cuentas a mano, sino que puedan probar y probar usando la calculadora, ¿no? Ahora no se me ocurre qué otro. Bueno, eso básicamente, pero digo, tiene que estar presente. Y lo otro importante es que tienen que aprender a usarla, la calculadora, ¿no? Digo, es objeto de enseñanza aprender a usar una calculadora, aprender a escribir fracciones en una calculadora, aprender a simplificar las fracciones con la calculadora, todo hay que saber usar con la calculadora. Llegan muchos chicos a la escuela secundaria sin haber usado nunca una calculadora, y eso no puede suceder, ¿no? Yo retomo algo que vos dijiste, creo, si lo entendí bien, es en la formación, traer los insumos que nos dan los chicos de primaria. Totalmente. ¿Sí? Entonces, eso va a convertirse en una estrategia a mirar y a imitar, ¿sí? En función de los conocimientos disponibles. Entonces, eso me parece fundamental en la formación. Totalmente. Bueno, si aquí dentro de este grupo quiere alguien preguntar, estamos abiertos. No tenemos más preguntas. Katy. Sí, Ale, hablo yo entonces. Quería hacerte un comentario, digamos, de algo que apareció en el YouTube y por ahí no se repitió, que justo fue en el corte porque se les complicó, que es en el tema de la división. Es maravilloso cómo trabajaste la división fuera del algoritmo tradicional, y que encima, justamente la división es un resumen de todas las operaciones anteriores y todos los cálculos mentales. Entonces, qué fuerte que es esto, que uno pueda pensar el cálculo mental en la división cuando en general se lo da por anulado y se trabaja directamente el algoritmo, ¿no? Creo que me pareció un buen punto, y bueno, espero que nuestros oyentes después puedan revisar después el YouTube con toda tu explicación, porque la verdad que estuvo muy, muy linda esa parte. Bueno, muchas gracias. Ale. No, yo quería comentar la importancia, sumándome a lo que decía Katy, también del cálculo estimado, que nosotros lo dejamos mucho de lado, y justamente en el algoritmo de la división es fundamental, digamos, tener un repertorio de cálculo estimado para poder realizar el algoritmo, para poder llegar a realizar el algoritmo o el cálculo, ¿sí? El cálculo mental, el cálculo reflexionado. Totalmente. Yo no me metí más en la división porque es larguísimo, ¿no? El trabajo con la división, pero digo, una vez que uno estima la cantidad de dígitos que tiene el cociente, suponete que vos ya sabés que tiene 3 dígitos, bueno, vos ya sabés que el primer número que tenés que poner tiene que ser un número de 3 cifras, mínimo va a tener que ser 100, ¿no? Entonces, muchas veces los chicos empiezan 100, varias veces,
cuando están empezando, ¿no? A dividir, van poniendo varias veces 100 hasta que encuentran que no pueden poner más. Pero digo, un trabajo con ese algoritmo intermedio es trabajar para cortarlo, ¿no? Digamos, en un primer momento, cuando se presenta, se van a aceptar cuentas largas, ¿no? Se van poniendo 10, 10, 10, 10, queda larguísima la cuenta, y va a estar bien si lo pensaron bien, si no se confundieron por el camino, pero, digamos, es un objetivo acortarlo. Y de hecho, el algoritmo intermedio con la cantidad mínima de pasos es igual de largo que el algoritmo tradicional, ¿no? Solo que con los números que se entienden de dónde salen y no como en el algoritmo tradicional que no se entiende nada. Bueno. ¿Puedo hacer otra preguntita, Graciela? La última. Sí, la última, que apareció también en el YouTube. Una cuestión sobre el cálculo mental, estaban pidiendo cálculo mental, pero en fracciones, en racionales. Si está pensado en próximas intervenciones este trabajo que amerita otro conversatorio, obviamente, ¿no? Sí, obviamente. Es súper interesante el trabajo con cálculo mental en racionales. Hasta lo pensé, pero dije, no, era demasiado, pero lo pensé para ponerlo. Sí, es súper interesante pensarlo en racionales y le da sentido a todos los cálculos. Y además se une a que los cálculos con racionales muchas veces van en contra de la intuición, ¿no? Digamos que los chicos fuertemente van construyendo la idea de que multiplicar agranda o que dividir achica, y cuando pasamos a los números racionales, eso deja de ser verdad en todos los casos, ¿no? Digamos, entonces a veces multiplicar achica, a veces dividir agranda. Entonces, bueno, poner en discusión esas cuestiones que es súper interesante, pero también tiene que venir de la mano de un propósito docente, ¿no? Quiero poner esto en discusión. No es mágico, los chicos no lo van a construir solos por haber interactuado con algunos cálculos, ¿no? Sin ese trabajo del docente, donde se explicita, se analiza, se ve por qué sucede, esto no va a quedar como una propiedad construida por los estudiantes, ¿no? Pero está buenísimo y es súper interesante para otro encuentro. ¿Alguna pregunta? Si no, agradeceríamos la predisposición, la disposición, ¿sí? La buena onda de Andrea, ¿sí? Sus conocimientos brindados hasta aquí. No sé, chicas. Andrea, bueno, Andrea, nosotros acá de la supervisión de Comayo, estamos muy contentos, hemos recibido capacitación a través de Graciela, me parece muy, muy interesante la temática, lo que tiene que ver con esto de lo que tenemos que utilizar el cálculo mental. En estos tiempos de pandemia que nosotros estamos viendo la continuidad pedagógica, de qué manera nuestros niños de las escuelas primarias rurales pueden recibir otra mirada de los contenidos, no solo conceptuales, sino en la parte procedimental, que me parece muy importante resignificarlo a través de la propuesta que has desarrollado y de qué forma de lo lúdico, de otras formas de enseñar, resignificar esto del cálculo, ¿sí? Me parece muy valioso, han participado parte del equipo supervisivo ahora, y bueno, considero que es muy valioso los aportes, pero tenemos la mirada de la parte lúdica, procedimental, poder trabajar el cálculo de esta forma como lo fuiste organizando, y bueno, esperemos propuestas de seguir consolidando esta forma de enseñar y aprender, siempre decimos, resignificando lo que es, como vos decías, no la cuentita paradita, no la cuentita así, sino de otra forma que el niño vivencie a través de juegos, poder interactuar y llegar a ese mecanismo de los cuales va a llevar a que el niño consolide saberes. Así que me parece muy importante, Andrea, como con Graciela, que tuvimos un acercamiento de Maquinchao sobre propuestas desde lo lúdico, y me parece, Andrea, muy interesante seguir trabajando propuestas de este tipo que bueno, que nos va a permitir en este tiempo de pandemia trabajar con nuestros docentes, ¿sí? Los directores, docentes, y fortalecer este trabajo que realmente los niños necesitan, ver otra mirada de aprendizaje, ¿sí?
y de crecer y poder apropiarnos nosotros también, porque estamos aprendiendo continuamente. Así que gracias Andrea, bueno, y Graciela que la he visto, y bueno, compañeros de la provincia que seguramente están fortaleciendo este trabajo vincular y de aprendizajes en este tiempo de pandemia que estamos nosotros atravesando, ¿sí? Gracias Gladys, ¿sí? Por tus palabras. ¿Alguien quiere hacer algún aporte? Yo quiero hacer, hola. María Rosa, de San Antonio. Sí, exacto. Quiero compartir, no sé si una pregunta, pero sí una inquietud, porque hace varios años que estoy trabajando en el instituto y en algún momento entendí que era importante incorporar como enseñanza, perdón que tengo la perra, incorporar como enseñanza el contenido, el cálculo mental. Y entonces en la formación docente nosotros tenemos que ver cómo ayudamos a nuestros estudiantes a hacerse de esas estrategias para que después puedan ellos ir a enseñarlas. De hecho, uno cuando hace, digamos, no tengo muchas luces, pero cuando en la clase doy actividades para que puedan entrenar de algún modo y analizar estrategias, van logrando algo, pero después se pierde porque en esto de querer ir avanzando en otros contenidos no se puede tener mucha práctica. Y verlo como lo incorporan, es decir, no se puede hacer una clase de 80 minutos para que ellos vean, pero sí, por ejemplo, llama la atención el sumar los números que dan 10 y cómo van encontrando después otras estrategias y lo pueden usar. Pero considero que es sumamente importante trabajar con nuestros estudiantes primero para que ellos puedan pensar después qué actividades llevar. Si no, empiezan como, me da la sensación que es una transmisión directa, es decir, tenés que hacer esto para poder calcular, y entonces ahí se nos pierde la construcción. Totalmente, es como el ejemplo ese que mostraba de las restas acostadas, que todos las resolvían iguales. Entonces, digo, no es un cálculo mental eso, es un algoritmo presentado de otra manera. Entonces, digo, seguramente esa docente creía que estaba presentando técnicas de cálculo mental, pero no lo estaba haciendo. Entonces, obviamente, esto es algo a trabajar y a discutir en los profesorados, porque si no es muy difícil después pensar en su enseñanza si nunca antes tuviste la oportunidad de reflexionar sobre eso, ¿no? Porque de hecho no es algo directamente enseñable, ¿no? Porque en el momento en que vos le decís, no, te conviene hacer esto, ya no es más una estrategia personal. Sí. Tiene que ser una estrategia personal. Entonces, en ese sentido, la enseñanza es compleja, porque no es directamente enseñable. Sí, y lo otro es esto de que cuando ibas mostrando los distintos pasos, digamos, del algoritmo de la división, en ese algoritmo intermedio para llegar al convencional, también a nuestros estudiantes, digamos, les cuesta entender la construcción de eso, porque vienen, digamos, que desde una enseñanza tradicional, y es muy difícil romper las estructuras para poder construirlas. Totalmente. Bueno, pero lo intentamos. Sí, como Gracias. reflexión. Es muy difícil. Yo digo, antes cuando recién ingresé al profesorado, hace 20 años, digo, podía ser que ya los estudiantes habían pasado por una enseñanza tradicional, pero los de ahora, que ingresan ahora, hace, ¿cuánto? Poquitos años, ya no deberíamos pensar que traen una enseñanza tradicional, porque somos nosotros, nuestros compañeros, los que hicieron ese trabajo, entonces no debería, pero bueno, es una realidad. Lo que pasa es que ahí te pones a pensar y somos los responsables. Sí, que no logramos convencer. Sí, por las dudas. Lo difícil es salir de la zona de confort. ¿Sí? Absolutamente. Sí, Vos también. pensás que en una enseñanza tradicional, digo, para llamarlo de alguna manera, en una enseñanza tradicional, vos tenés control, vos como docente tenés control de todo lo que va a pasar. Porque vos les decís cómo se resuelve, después resuelven ejemplos iguales a los que vos ya planteaste, entonces no hay nada que te va a sorprender. A lo sumo algunos se equivocan en algún paso, les dicen, no es así, es de esta manera, y ya está. Cuando vos abrís el juego,
para que cada uno resuelva como puede, o como quiere, o como más le gusta. Entonces ahí, como docente, estás en una situación más insegura, más incierta, ¿no? Porque tenés que escuchar lo que cada estudiante dice, decidir si lo que está diciendo es correcto o es incorrecto. Si es incorrecto, ver qué pregunta le podés hacer para que repiense la manera de resolver sin decirle cómo es el resultado. Es muy compleja la tarea del docente, muy compleja. Entonces, obviamente que, digamos, frente a una situación en la que uno no se siente tan seguro, lo más fácil es volver a una enseñanza más tradicional donde todo está controlado, ¿no? Entonces, bueno, nuestra tarea es animarlos a los estudiantes a que se animen, y que no pasa nada si hay algo que se te pasa en un primer momento. La próxima vez no se te va a pasar eso, se te van a pasar otras cosas. Bueno, no queremos abusar de tu generosidad, Andrea, ¿sí? No. Pero bueno, están agradeciendo el espacio, ¿sí? Desde Mar del Plata, Maquinchao, Neuquén, Roca, Viedma, Chaco, como te dijimos, América, Buenos Aires, Belville, Córdoba, qué sé yo, Ayacucho, Bariloche, bueno, muchísimos lugares, ¿sí? Que han tenido tu palabra hoy y están dando la gratitud de tu presentación. Bueno, una alegría para mí haber estado acá con ustedes, compartiendo este momento.